Hola hermanos, buenas noches. Bueno, tiempo que no me conectaba por Zoom, eh, pero no quiere decir que estuviese desaparecido ya. Estuve siempre pendiente de cada compartir, de los hermanos, de las oraciones también, sumándome a las oraciones de los hermanos que han estado con distintas situaciones. Eh, Contar un poco que gracias al Señor la vida de cada uno ha sido depositada en Él. Que como decía nuestro hermano Luis, que a pesar de las circunstancias, que como también comentaba la Nilce, que muchas veces quizás no podamos entender o captar quizás el porqué de las cosas están pasando, eh, estamos en Él. Eh, Nuestro hermano Romeo decía que habían dos circunstancias en las cuales podíamos afrontar estos problemas. Una era con el Señor y otra era sin el Señor, pero los problemas iban a venir igual. Y lo importante, como decía nuestro hermano Luis también, es que estaba con el Señor, que conoció, ¿cierto?, el Señor, que vivió todo esto junto con el Señor, que no lo vivió solo. Y claro, hay muchas cosas que en nuestra vida como cristiano quizás no vamos a entender en el momento, pero sí vamos a estar agradecidos, que es algo que es importantísimo de estar en el Señor. Por ejemplo, en mi caso personal, junto con mi familia, con mi mamá, con mi abuelita. Muchos saben que mi mamá tenía un tumor detrás del ojo, ¿cierto? Ese tumor empezó a desaparecer, ¿cierto? Todo iba en pos de que se estaba recuperando, que ya se estaba sanando. Todo iba abierto en popa hasta el último día en que ella iba al médico con la mente ya preparada y el corazón ya preparado para que le dijeran que iba a estar de alta, o sea, que ya estaba libre de todo este tumor. Y por algún motivo, por alguna razón, el Señor dispuso otra cosa. A ella la encontraron en otro sector de su cuerpo, otros tumores en la espalda y en el hígado, intestino delgado, ¿cierto? Que aparecieron, que no estaban en ese lugar, pero aparecieron. Fue un golpe duro porque estar tan cerca ahí, ¿cierto? De este lugar, de recibir esta noticia de sanación, ¿cierto? De dar esta alta médica. Y de repente te dan esta noticia. Es difícil. Pero como lo decía hace un rato, el Señor es fiel, el Señor es bueno, el Señor es bondadoso. Y, y la fortaleza que proviene de lo alto tiene que ser real en nuestra vida. Esta palabra que compartí, hermanos, o sea, que voy a compartir, la quiero llamar Jesucristo está vivo, ¿ya? Y quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando nosotros declaramos algo, hay dos maneras de hacerlo, ¿cierto? Una, de voz, de palabra, es decir, yo declaro que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo vive. Esa es una declaración, ¿cierto? Pero hay otra forma también de declararlo, y que realmente es lo que respalda el hecho, que son las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, una persona, un matrimonio, por ejemplo, que está casado, que se aman, ¿cómo demuestran que se aman? Es lógico que un esposo a una esposa le diga que la ama mucho, ¿cierto? Pero ¿cómo demuestra el esposo que esa declaración es verdadera? ¿Cómo demuestra a su esposa que esa declaración es realmente cierta? Siendo caballeroso, ¿cierto? Atendiéndola, estando preocupado por ella, eh, siendo atento a su esposa, ¿cierto? Preocupado. Entonces, la siguiente pregunta es la siguiente. Nosotros declaramos que Jesucristo vive, ¿cierto? Es la base de toda nuestra creencia. Si Jesucristo no resucitó dentro de los muertos, como dice la palabra, vana sería nuestra fe, sería absurda nuestra fe. Por tanto, nosotros creemos que Jesucristo resucitó, ¿cierto? Pero en base a lo que acabo de explicar, de que una cosa es la declaración por palabra y la otra es la declaración por nuestros actos, por nuestros hechos, la siguiente pregunta cae de cajón. ¿Cómo declaro yo con mis actos, con mi creencia, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, que Jesucristo no está muerto? ¿Ya?
Entonces yo quiero leer un extracto de una prosa, por así decirlo, de un poema o de una canción, y a su vez también voy a leer un versículo en la palabra que se encuentra en 1 Corintios 15, ¿ya? Voy a leer primero 1 Corintios 15, dice, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a leer hasta ahí. Y voy a leer lo siguiente, ¿ya? Quiero que escuchen con atención hasta el final de esta lectura que voy a hacer, ¿ya? Dice, Nazaret está desierta y Galilea está de luto. En Jerusalén la corrupción al poder le vuelve a dar tributo. El hijo de José ha muerto, tendido en los brazos de María. El carpintero fue crucificado a la tercera hora del día. Los fariseos sienten alivios, el impostor ha muerto en vano. Pilato se siente culpable, no bastó con lavar sus manos. Judas es pagado, pero la conciencia tiene un precio más alto, y calla las voces con un árbol, una soga y un salto. Pedro toma sus pertenencias y empaca reviviendo sus fallos, a ver si las barcas y las redes silencian el cantar de aquel gallo. Y mira aquel palco sin razón alguna, verás en una cruz sin gloria ninguna, el cuerpo sin vida, majestad o fortuna, de quien dijo que esperanza todavía quedaba una. Y en la hora menos oportuna, muere Jesús, y con él muere toda promesa de libertad, muere toda palabra de sanidad, de sinceridad, muere no tan solo el hombre oportuno, con él muere la oportunidad. Dicen que era compañía y murió abandonado, dicen que era libertador y murió atado, dicen que era rey de justicia y murió injustamente, dicen que era príncipe de paz y murió violentamente. Ante la burla de todos, ante la duda de todos, ante la traición de todos, aún dijo, Padre, perdónalos a todos. Dijo que estaría en los momentos severos, dijo que estaría hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de un madero. Jesús está muerto, se acabó el espectáculo, se acabó el cuento del Mesías, ninguno salió a su defensa, nos venció la cobardía. No era lo que se creía, no como Moisés, Elí o Elías, solo un hombre común, justo lo que parecía. Esperábamos ver señal y solo vimos un hombre ensangrentado en brazos de una madre sufrida, un cuerpo desfigurado por la cantidad de sus heridas. Un José de Arimatea envolviendo su cuerpo en lino fino y poniendo su cuerpo en una tumba al lado del camino. Discípulos escondidos en sus casas y en sus huertos, y María Magdalena preparándose para ungir a un cadáver, a un cuerpo. Todo el mundo haciendo planes sin Jesús, porque para todos Jesús está muerto. Eso que acabo de leer llega a ser un reflejo de lo que muchas veces en nuestra vida es, si no acompañamos nuestras declaraciones con los actos. Usted me podrá decir que las palabras que acabo de decir yo son vanas o son absurdas. Pero no es solamente eso, lo que acabo de decir lo vivieron los mismos discípulos en ese entonces. Todos hicieron planes sin Jesús, todos huyeron sin Jesús, todos pensaron que Jesús había muerto y que la promesa que él había hecho, que lo que él había prometido, no existía. Todos se olvidaron de aquella promesa, todos se olvidaron que el Señor dijo que él iba a volver. Por tanto, todos dieron a Jesús por muerto. Y eso ocurre en nuestras vidas, hermano. Ocurre constantemente en nuestras vidas. Un día adoramos al Señor, ¿cierto? Le reconocemos como nuestro Señor, lo adoramos, le cantamos cánticos a nuestro Señor, y al otro día le negamos. Le damos por muerto y luego lo olvidamos. Y lo damos por muerto, hermanos, no porque el Señor esté muerto como tal, ¿cierto? Sabemos que el Señor resucitó, eso es nuestra declaración.
pero con nuestros actos lo declaramos en esa forma. ¿Y por qué? Porque cuando no sucede algo que nosotros queremos, porque cuando no creemos que el Señor es capaz de cambiar algo en nuestra vida, estamos declarando eso en nuestra vida como tal, que el Señor no resucitó de la tumba. Cuando nosotros decimos que el Señor es incapaz, por ejemplo, de curar una enfermedad, que es incapaz, porque hay una cosa que hay que diferenciar entre la voluntad de Dios y el poder de Dios. Dios es poder, ¿cierto? Él es capaz de curar cualquier enfermedad. Otra cosa si es su voluntad. Pero su poder, dudar de su poder, es decir que Jesucristo no resucitó de entre los muertos. Jesucristo es poderoso, Jesucristo es capaz de curar una enfermedad. Eso no lo podemos dudar, no podemos titubear de esa situación. Subestimamos su poder o cuando nos cansamos de creer en algo que pedimos al Señor en oración. Por ejemplo, cuando nosotros oramos sin cesar por algo y un día para otro dejamos de pensar en eso. Cuando de un día para otro oramos, 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 duramos un año orando quizás por algo, pero de un momento a otro, porque eso por lo cual estamos pidiendo no se ha cumplido y dejamos de creer en ello, estamos dando o subestimando el poder de nuestro Señor. Le estamos perdiendo nuestra fe en el Señor. Entonces, hay muchas veces que nosotros no vemos capaces de muchas cosas. Por ejemplo, no vemos capaz de rescatar a los hijos, ¿cierto? A nuestros hijos, bueno, en mi caso no tengo hijos, pero a los que son padres, muchas veces quizás cuando sus hijos estén enfermos o cuando, por ejemplo, en el mismo caso de nuestro hermano Luis, si nuestro hermano Luis dijera o pensara que ante su hijo no hubiera forma de vida, ¿cierto? O sea, no hubiera forma de salvación, sería completamente vana su fe, pero no es así. Nuestro hermano, de hecho, es todo lo contrario, y de hecho por eso al final de esta lo iba a poner como un ejemplo vivo y claro de lo que está sucediendo. Cuando no vemos que es capaz de cumplir lo que Él dice, de estar con nosotros, cuando no vemos capaz de salvar, por ejemplo, una relación, o cuando no vemos que es capaz de levantar un testimonio, o calmar nuestras dolencias, o escuchar nuestras clemencias, cuando no somos capaces de ver esas circunstancias, nosotros estamos declarando algo en nuestra vida. Así como dije que cuando, por ejemplo, un esposo declara a su esposa que la ama, y la trata bien y la cuida y se preocupa por ella y está atento a ella, eso demuestra que es un amor. Pero si ese esposo, por ejemplo, no la cuidara, no se preocupara por ella, la tratara mal o la tratara de cualquier otra forma, a pesar de que sus palabras digan te amo, sus acciones demuestran lo contrario. Por tanto, lo contrario a lo que el esposo está diciendo que es te amo, significaría que simplemente es falso, no la ama por sus actos. Por tanto, por mucho que nosotros digamos que nosotros creemos que el Señor resucitó de entre los muertos, pero nuestros actos no confirman ello, si nuestros actos no confirman que Jesucristo es todopoderoso y que fue resucitado y que resucitó de entre los muertos, si no mostramos eso en nuestra vida, estaríamos demostrando lo contrario. Por eso lo importante de creer, por eso lo importante de mantener la fe, por eso lo importante de mantener una dirección en pos del camino que es el Señor. El siguiente ejemplo es muy claro. Hay una persona en el desierto que quiere cruzar este desierto. Entonces, como esta persona no conoce un camino a través del desierto, decide contratar a alguien. Contrata a una persona, ¿cierto? Y esta persona le dice, mira, yo sé cuál es el camino para poder llegar al otro lado a través del desierto, pero me tienes que seguir, ¿cierto? Entonces se ponen de acuerdo y al otro día llegan al desierto, ¿cierto? Llegan al punto de partida en el desierto. Llega esta persona que va a guiar el camino y llega la persona que lo va a seguir. Entonces la persona que lo va a seguir ve que en el desierto no hay ningún camino, no hay ninguna huella, no hay nada en el camino, en el desierto, ¿cierto? Entonces la persona le responde, el camino soy yo. Se le hace similar a algo cuando el Señor dice eso. Cuando estamos atravesando por un desierto, cuando estamos atravesando algo y buscamos una forma de seguir alguna dirección, alguna situación, algún paso que podamos seguir y no encontramos nada, ¿a quién tenemos que mirar? ¿Quién es el camino en nuestras vidas? Cuando nosotros declaramos que Jesucristo es el Señor, declaramos que es el camino, ¿cierto? Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, Él es el camino.
muchas veces quizás no vamos a ver huellas, no vamos a buscar quizás muchas veces eh, circunstancias terrenales para poder afirmarnos, sino que el Señor quiere que lo miremos a Él, que lo busquemos a Él. Y si nosotros buscamos en una tumba, sabemos que esa tumba está vacía, porque Jesucristo resucitó, ¿cierto? Pero tenemos que demostrarlo con nuestros actos, con nuestra fe. Entonces, voy a continuar con el siguiente relato que dice, Jesús está muerto, Jesús está derrotado, y no porque lo esté, sino porque tú lo has declarado. ¿Dónde está tu Dios, el que tu fuerza renueva? Y tú respondes sepultado en una cueva. Volvamos a mendigar a la orilla del camino, volvamos al corral de los cochinos. Jesús está muerto, volvamos a la barca, volvamos a las redes. Se responden, ¿se acuerdan quién volvió a las redes cuando Jesús murió? ¿Quién volvió a la barca cuando Jesús murió? No fue Pedro el que volvió a las barcas. No fue Pedro el que buscó volver a lo que era antes. No fueron los discípulos que se escondieron cuando el Señor falleció. No fueron los discípulos que estaban incrédulos ante la noticia de que el Señor había muerto y que el Señor había resucitado luego. Entonces viene lo lindo de este texto, que dice lo siguiente: muerto yo, muerto están ustedes. Llega el domingo, amanece temprano, al que diste por muerto tiene las cadenas del infierno en sus manos. Imploran los fariseos. El rumor no puede ser cierto, que el carpintero se levantó entre los muertos. Se asustan en el campo, se hace eco en la ciudad. Los que se escondían no salen de su incredulidad. Corren los niños, se cumple la profecía. Al que dieron por muerto dejó la tumba vacía. La muerte nunca se vio tan débil, el Seol nunca se vio tan pequeño, Satanás nunca se vio tan humillado, la muerte tiene un nuevo dueño, pero no lo crees. Corres a la tumba, tu mente no lo describe, tu alma lo percibe, pues cuando pensaste que todo iba en declive, una voz te pregunta, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Que Jesús fue sepultado en una tumba, para nada, más bien la tumba por Jesús fue sepultada. Y si la tumba está vacía, tu milagro no está muerto. Si la tumba está vacía, tu llamado no está muerto. Si la tumba está vacía, tus enemigos están vencidos. Si la tumba está vacía, tú no estás destruido. El rey vive. Reconoce su poderío. El rey vive por encima de tus desafíos. El rey vive, se levanta, te levanta y te visita. Y si el rey vive, tú que estás muerto, resucita. El rey vive. Una tumba vacía grita, proclama y exhibe que todo puede parecer estar muerto, pero hay esperanza porque Jesucristo vive. Esto es nuestra vida. Esto tiene que ser nuestra realidad. Reconocer el poder del Señor, reconocer que es su poderío, reconocer que el Señor vive en nuestras vidas. Que a pesar de que estemos en medio del desierto y que no veamos huella ni dirección hacia dónde continuar, hacia dónde seguir, hacia dónde caminar, tenemos al Señor. Y mirándolo a Él, tenemos el camino. Mirándolo a Él, sabemos por dónde seremos guiados. Mirándolo a Él, sabremos que vamos por buen camino. Si pensamos y dudamos de nuestra fe, si dudamos y empezamos a titubear de lo que creemos, estaremos en mal camino. El Señor es fiel, el Señor se mantiene con nosotros, eso es indudable. Pero nuestra labor, hermanos, es creer, no es otra circunstancia. Es por eso que muchas veces la pregunta de qué queremos de Jesús queda a un lado cuando la verdadera pregunta aparece y es ¿qué quiere Jesús de nosotros? Que creamos en aquel momento, que no seamos incrédulos, que no vayamos a buscar a la tumba lo que no está ahí, que no seamos como en esa circunstancia cuando María corre, cierto, a la tumba para ver lo que estaba sucediendo y aparece y le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Esta pregunta quizás muchos podrán decir, bueno, ¿por qué no estás diciendo esto? Porque ellos lo vivieron realmente, ellos lo vivieron en carne propia. Nosotros estamos quizás 2000 años más adelante, ¿cierto? 2000 años en los cuales hemos vivido distintas otras circunstancias y que quizás podamos dudar, titubear, pero ellos tuvieron al Señor ahí mismo, ¿cierto? Lo vieron de forma física. Nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, Él mora en nosotros, Él habita entre nosotros, en medio de su iglesia. Pero ellos tuvieron ahí mismo al Señor. Lo escucharon con sus propias palabras, con su propia vista lo pudieron ver. Y aún así dudaron de todas las circunstancias cuando el Señor falleció, cuando el Señor murió.
Y lo más triste de todo es que el Señor murió solo en aquella cruz. Todos los discípulos, todos aquellos que habían sido sanados, todos aquellos que habían sido parte de un milagro, parte de una fe, parte de una creencia, parte de peticiones, de decirle al Señor, Señor, cúrame de esta enfermedad, Señor, sáname, Señor, sanas a esta persona. Eh, todos aquellos que fueron sanados por el Señor no lo acompañaron en aquel momento. Estuvo solo en aquella cruz, murió solo. Por tanto, cuando yo digo esto, hermanos, que nosotros mismos podemos titubear en nuestra fe y que nosotros mismos podemos no acompañar nuestras palabras de que Jesucristo resucitó, es real, porque los mismos discípulos lo vivieron en carne propia. Los mismos discípulos fueron olvidados, o mejor dicho, se olvidaron de que el Señor había prometido que Él iba a resucitar y que Él iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos. No hasta el fin de la cruz, sino que el Señor dijo, estaré con ustedes, entre ustedes, hasta el fin de los tiempos. Por tanto, la promesa del Señor era hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, ¿cierto? No era hasta el fin de un madero, hasta que Él muriera. Pero sin embargo los discípulos se olvidaron de ello. Y en nuestra vida como cristianos muchas veces nos pasa. Nos olvidamos que el Señor quizás olvidamos que el Señor nos prometió que iba a estar con nosotros y sin embargo a la primera de tribulación dudamos y titubeamos y caemos y olvidamos la promesa del Señor. El testimonio de nuestro hermano Luis Zárate, por ejemplo, en mi vida debiese ser manifiesta. Un ejemplo claro de que Jesucristo vive es la fe de nuestro hermano Luis Zárate, por ejemplo. La fe de nuestra hermana Marianela, por ejemplo, que comentaba en un principio, que daba testimonio. Es testimonio vivo de que Jesucristo vive en nuestra vida. Si yo, por ejemplo, cuando recibimos la noticia con mi familia, con mi mamá, de este tumor que se esparció y que probablemente el día de mañana, cuando tenga que ir al examen, quizás le puedan dar una noticia quizás aún más fuerte o quizás peor, si nuestra fe, si mi fe como hermano, como Cristo, como yo, como Luis, decae, o la fe de mi mamá o la fe de mi abuelita decae por aquella circunstancia o aquella noticia, sería terrible, porque entraríamos a dudar del poder de nuestro Señor. Y como dije en un comienzo, hay que diferenciar las cosas. El poder del Señor es enorme, Él pudiese ser lo que Él quisiera, pero la voluntad del Señor es otra. Por tanto, tenemos que aceptar su voluntad, tenemos que pedirle al Señor. Yo le pido fervientemente al Señor que mi fe no decaiga cuando las malas noticias lleguen a mi vida, que no me permita caer, no porque sea, no por querer ser alguien que sea intachable, ¿cierto? Sino porque hay otros hermanos que ya padecieron por ello. Si esos hermanos padecieron en su momento, si aquellos hermanos sufrieron esa circunstancia, esa caída de su fe, estuvieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pedro, los discípulos, si dudaron en algún momento de su fe, por las circunstancias que estaban viviendo, por la muerte de nuestro Señor, que nos sirvan de ejemplo a nosotros para saber que ese no es el camino, que la disposición de aquellos que estaban al lado del Señor debería haber sido, no importa, el Señor va a resucitar al tercer día. Que esa sea la disposición en nuestros corazones, porque como decía sobre el final, hay esperanza porque Jesucristo vive, reina, gobierna en nuestras vidas, que muchas veces tenemos que soltar el control de nuestras manos para entregárselo a Él, que por mucho que el mundo diga algo, sabemos que el Señor dice otra cosa, que por ejemplo, claro, y disculpe que cite nuevamente a nuestro hermano Luis Zárate, el parte que le dieron, ¿cierto?, con esa noticia desgarradora, que no tome en cuenta porque el Señor dijo otra cosa, pero que sea una realidad de nuestra vida, que las cosas que alcancemos sean por misericordia y que sean para gloria de nuestro Señor, que no sean simplemente para vanagloria nuestra, que no sean simplemente un anhelo de nuestro corazón, sino que sea todo para su gloria. Que nuestra fe no caiga, no decaiga, que en medio de la tormenta, como cantábamos en la alabanza, veamos que el Señor está en medio caminando, que seamos capaces de caminar
y de atravesar estas tormentas que podamos estar viviendo, porque nuestra mirada esté fija en el Señor, pero que no esté fija en una tumba, porque esa tumba está vacía. En esa tumba no hay nada, pero en los cielos, sentado a la diestra del Padre, está nuestro Señor, coronado de honra y de gloria. Por tanto, hermanos, los invito, y sé que quizá al comienzo de este texto, de que leí, pudo haber sonado muy feo, ¿cierto? Muy crudo, pero al final del mismo es el ejemplo y la fe misma y la esperanza misma que nosotros tenemos. No hay más, como decía nuestro hermano Luis Zárate, no hay más. Es nuestro Señor, es Dios el que actúa, es Dios que nos prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por tanto, la pregunta que quería dejar siempre, quizás al final de la palabra, cada vez que comparto. Si bien es cierto que es importante y que el Señor nos escucha y que se preocupa de nosotros cuando pasamos por una aflicción, y que Él escucha nuestras peticiones, que Él escucha eh, nuestra, nuestro ruego, yo quiero colocar la otra pregunta: ¿qué quiere el Señor de nosotros? Porque nosotros podemos pedir por sanidad, podemos pedir por esperanza, podemos pedir por un trabajo, podemos pedir por una casa, podemos pedir por un auto, podemos pedir por lo que usted quiera pedir, por la circunstancia de su corazón esté pasando. Puede pedir por lo que quiera. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Querrá el Señor acaso que le pidamos un día y a los 15 minutos dudemos de si es capaz el Señor de darnos eso? ¿O quiere que cuando pidamos, pidamos con fe, conforme a lo que su palabra dice? ¿Querrá el Señor que estemos con miedo en medio de la tormenta? ¿O que creamos que Él es la paz que habita en nuestros corazones? ¿Querrá el Señor que suframos por medio de las circunstancias que estamos viviendo o que estamos siendo rodeados actualmente? ¿O quiere que veamos su mano misericordia en todo momento, su mano misericordiosa? ¿Quiere que cuando pidamos un trabajo nos quedemos de brazo cruzado o que vayamos en pos de aquello que Él nos prometió? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Es importante lo que nosotros queremos de nuestro Señor, nuestros anhelos, nuestra angustia, que el Señor las sane. Pero conforme a nuestras peticiones, a nuestra necesidad y a nuestra voluntad de creer en Él, Él contestará nuestras peticiones. Si nuestra fe es grande, el Señor lo cumplirá. Si creemos que el Señor, nuestro Señor, vendrá en gloria y majestad, debemos reconocer su poderío, reconocer que Él resucitó de entre los muertos y no podemos negarlo con nuestros actos. No podemos dudar de que Él resucitó. Si resucitó entre los muertos, hermano amado, es capaz de cumplir absolutamente todo lo que en nuestro corazón anhela, siempre y cuando sea su voluntad. Y terminando, quiero nuevamente leer esta situación. Si usted está pasando por una aflicción, si usted necesita un milagro, si usted necesita quizá un llamado a servir en la iglesia, si usted siente que tiene un cargo en la iglesia, pero está dudando de servir al Señor porque se siente que no es capaz, que no es merecedor de aquel llamado, si usted siente que sus enemigos están venciendo sobre usted, que en su trabajo le están cargando la mano, que en su trabajo le están cargando eh, encima muchos problemas, le están dando más tareas laborales de lo que debiesen darle. Si usted se siente vencido, escuche lo siguiente. Porque si cree que la tumba está vacía, su milagro no está muerto. Si la tumba está vacía, su llamado no está muerto. Si la tumba está vacía, sus enemigos están vencidos. Si la tumba está vacía, hermano amado, usted no está destruido. El Rey vive por encima de nuestros desafíos. El Rey vive, se levanta, te levanta y te visita. Y si el Rey vive, hermano amado, tú que en algún momento estuviste triste, muerto, resucita.
el Rey vive. Y nuestra prueba más grande es que aquella tumba está vacía. Que muchos ídolos, que muchos otros dioses de otras religiones que han pasado por la tierra y que han muerto, si usted visita su tumba, sus huesos están ahí. Pero nuestro Señor vive, resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Padre. Y aún más hermoso que cuando alguien parte a la presencia de nuestro Señor, ¿sabe cómo lo espera el Señor? ¿Sabe cómo recibió al primer mártir el Señor? ¿Cómo describe la palabra esa situación, ese momento? Dice que cuando se abrieron los cielos, ¿cierto? Vio al Señor de pie, no sentado a la diestra del Padre, sino de pie para recibirlo. Así que, hermano amado, dicho todo lo dicho, pase lo que pase en su vida, en su circunstancia, en su diario vivir, en su trabajo, o cualquiera sea la situación que esté enfrentando, hermano, hay esperanza, porque Jesucristo vive. Y como dijo un hermano, que no sé si está aquí, no lo veo, pero dijo alguna vez y que me quedó marcada esta frase: bendita enfermedad que me permitió conocer a nuestro Señor. Quizás rara esa frase, pero es hermosa. Bendita enfermedad que me permitió conocer a nuestro Señor. Así que eso, hermanos amados, que el Señor nos guarde, que el Señor permita que nuestra fe no decaiga, que creer es nuestra tarea, es nuestra obligación. Es lo único que tenemos que hacer, es tener fe. Y aunque suene tan sencillo, es tan difícil. Es difícil si lo hacemos por nuestra fuerza, pero si lo hacemos por la fuerza de nuestro Señor, si lo hacemos como también comentaban en un pasaje, en nuestra debilidad el Señor se fortalece. Por tanto, en nuestra debilidad es cuando el Señor más se hace presente. Creamos en Él, no dudemos, porque su tumba está vacía y Él está en los cielos y vendrá en gloria y majestad. Y hasta ese entonces, hasta cuando Él vuelva, Él no estará lejos de nosotros, sigue estando con nosotros y estará con nosotros hasta que Él venga. Así que eso, hermanos, oremos al Señor y luego dejo el pase al Francisco con la Nilce para que ellos dirijan lo que queda de reunión. Amén. Padre amado, te doy gracias en esta instancia por este momento, Señor, que tú nos permites tener, por estar reunidos en tu nombre, Señor, por permitirnos ver tu mano misericordiosa a cada momento, por hacernos saber, Señor, que nuestra fe no es en vana, Señor, que nuestra fe no es una fe muerta, Señor, sino que es una fe viva, que somos conscientes, Señor, y que tenemos esta esperanza viva de que tú vas a volver, de que resucitaste entre los muertos, Señor, y que estás sentado a la diestra de nuestro Padre. Y aún es más, estás con nosotros, Señor, porque así lo prometiste, que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos. Señor, te pido particularmente por cada necesidad de la iglesia, de tu cuerpo que pueda estar pasando. Que seas tú, Señor, cumpliendo cada anhelo de nuestro corazón, si es tu voluntad hacerlo, Señor. Que cada milagro que ocurra en la iglesia, Señor, permita acercarnos cada vez más a ti, Señor. Que no seamos como aquellos que tú, Señor, sanaste, aquellos leprosos, Señor, y solamente uno volvió, sino que vuelvan los 10, Señor. Que si en medio de la iglesia hay necesidad, Señor, que cada uno que sea cubierta su necesidad, se vuelva cada vez más a ti, Señor. Que cada una de las cosas que han pasado en nuestra vida, Señor, cobre un propósito vivo, Señor, y nos permita acercarnos mucho más a ti, Señor. Que seas tú levantando testimonio, Señor, que seas tú levantando y declarando, Señor, nuestra fe viva, Señor. Que permitas que en nuestros trabajos, Señor, en nuestros hogares, Señor, en nuestros estudios, Señor, en donde sea que estemos, Señor, que tú vives y reinas, Señor. Que tú estás vivo, Señor, y que estás con nosotros en cada momento.
Señor, asimismo como te estoy pidiendo esto, Señor, por cada una de las necesidades de los hermanos presentes, Señor, y también de los que no están, Señor, también te pido que seamos capaces de ver qué es lo que tú quieres en nuestra vida, de lo que tú pides en nuestra vida, Señor. Que en medio de los problemas, en medio de la tormenta, Señor, que nuestra fe no decaiga, que nuestra oración no cese en cuanto aparezca un problema, en cuanto aparezca una prueba, Señor. Que no titubeemos, Señor, en medio del camino, Señor. Que cuando sintamos que estamos caminando en ese desierto solo, Señor, veamos que estás tú guiándonos. Que no necesitamos, Señor, un camino físico marcado, Señor, por el cual seguir, sino que sabemos que tú eres el camino y queremos seguirte a ti para seguir este camino. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo, te lo pido. Guarda el corazón de cada uno de los hermanos. Tú vives, tú reinas, Señor, en cada uno de nosotros. Que esa sea una declaración, Señor, de palabra y de verdad, Señor. Que nuestros actos permitan acompañar esa declaración. Jesucristo, tú vives, tú reinas, y tu gloria, Señor, sea manifiesta en toda la tierra. En tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén.